la oportunidad de conocer, nos conocimos, tuvimos que ir hasta Tailandia para conocernos realmente, nos conocimos en Tailandia, qué increíble cómo da vueltas el mundo y cómo este mundo es de chiquito cuando ya nos disponemos a hacer estos negocios y esto es una realidad. Él vive en mi propio país, pero fuimos hasta Tailandia y en Tailandia fue que nos encontramos. Es una persona muy especial, la verdad es bien especial, es una persona de mucho éxito empresarial y mucho éxito laboral y una persona con un deseo de crecimiento y de formación que tomó hace muchos años con el deseo de superarse y cada vez tener los mejores resultados, ha trabajado, o sea, ha sido una persona muy exitosa en diferentes aspectos de su vida, pues que quiero compartirles algunas de ellas. Por ejemplo, le estoy hablando de alguien que como empresario ha sido creador de sus propias empresas, como Glecor, que es una compañía de optimización de combustión y de hidrocarburos, y en procesos de excelencia. Es una persona, es consultor, es investigador, es facilitador, es coach personal, es una persona que grandes y grandes compañías lo llevan, lo han llevado y seguramente lo van a seguir llevando como formador y como coach para diferentes aspectos que las compañías lo estén necesitando. Eh, pues como profesión, él tiene una maestría en computación, en ciencia, él es máster en ciencias de computación y un grado de ingeniería de sistemas, pero pues es una persona muy preparada, es una persona que de verdad, te digo algo, si hoy estás en esta sala y estás listo para aprender, mi primera recomendación es, de verdad, conéctate a la reunión, aprovéchalo, sácale todo el jugo. Sé que solamente de ver el título que estoy viendo aquí en la pantalla, sé que va a venir con algo muy fuerte, con algo que nos va a enriquecer muchísimo. Tiene una esposa maravillosa, hace una pareja súper chévere y hay algo que lo que más me gusta, que es lo que hoy quiero transmitir por encima de cualquier cosa, es que es una persona con la que decidimos construir una relación, ¿ya? Cuando digo construir una relación es porque cuando nos conocimos, nosotros normal, empezamos, pero ya después empezamos a entender todas sus fortalezas, quién es, cuál es el ser humano, cómo es su familia, cómo son, y hoy por hoy somos grandes amigos. Hablo en nombre mío, en el nombre de Paula, eh, con cosas muy claras, con unos principios y unos valores de una rectitud que me gustan mucho, que creo que esa es de las grandes razones por las cuales hoy somos como somos. Me encanta, es tan derechito como mi esposa, que las cosas les gustan bien claras, bien cuadriculadas, bien derechas, hay que hacerlas como se tienen que hacer. Es un ser humano maravilloso, no sé cómo le haya sonado lo que le estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo con todo el corazón. Me encanta tener a esta persona hoy que nos dé este entrenamiento, que disfrutemos de todo lo que nos va a decir. Eh, gracias de verdad, Juan David Mejía, a Luza, a ustedes dos, directores diamante de la compañía. Gracias por el nombre de todo un país y las organizaciones, los países donde sus organizaciones están, en los Estados Unidos, en Chile, en México. Bueno, gracias por su ejemplo, gracias por los años que llevan haciendo negocios de redes de mercado, que son más de 25 años. Gracias por esa experiencia y ponerla pues hoy al servicio de todos nosotros. De verdad es un privilegio, un privilegio. Gracias Juan, ya sé que estás ahí y en la sala ya es tuya. De verdad me siento feliz de poder abrir la sala y poder ser yo quien diga todo lo que acabo de decir. Muchísimas gracias, Richie. Qué presentación tan bella hiciste para mí y para mi esposa. Es un privilegio estar haciendo equipo contigo y con Paula. Creemos que estamos creando uno de los equipos de alto desempeño en redes que va a ser una estela de éxito en el mundo entero y aún más de lo que ya es, porque apenas hemos creado una semilla del futuro posible que viene. Y interactuar con gente del calibre de ustedes, con el profundo agradecimiento hacia Juan Carlos Iorte por abrir este espacio de liderazgo y que podamos compartir con la gente cada semana, por el genuino acto de contribución que podamos hacer, donde aportamos una semillita
al crecimiento de tantas personas en toda Latinoamérica. Para nosotros es un profundo privilegio. Entonces, quería empezar por ahí porque el interactuar con ustedes, el bromear en varios países, el viajar, el compartir tantas experiencias, al final se traduce en una sola cosa y es esa profunda sensación de agradecimiento y de privilegio de compartir con gente de este calibre. En el día de hoy quise conectarme con algo muy, muy profundo. Quiero verificar que el sonido se esté escuchando bien, Richie. ¿Me confirmas, por favor? Se escucha perfecto, perfecto, Bueno, Juan. muchas gracias. Entonces, en el día de hoy lo que quería era, primero que todo, conectarme con la audiencia y decirles, ustedes son mi familia, ustedes son la gente que son parte de la gente que más queremos en el mundo y con la que más nos esforzamos por hacer una contribución genuina, y esperamos que en el día de hoy el tema que hemos preparado sea, digamos, no solo de la satisfacción y el gusto de todos, sino que además puedan decir, aquí hubo un elemento real de alto valor agregado que pude tomar y aplicar directamente en mi negocio y llevarlo al siguiente nivel. El tema decidí llamarlo liderazgo consciente, motivación real para un equipo de alto desempeño en Genes, porque eh, me di cuenta de que al estudiar todos los aspectos operativos del negocio, al estudiar todas las acciones que nosotros recomendamos que la organización emprenda para tener éxito en el proyecto, había un aspecto esencial que solamente tocaba de refilón de vez en cuando y que en el día de hoy quise acometer de frente, y es el verdadero propósito detrás de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Dónde está realmente el sentido más profundo, lo que más nos conecta con aquel espíritu que animó a los fundadores de la compañía y que se inspira en las acciones de millones de personas en todo el mundo y que va a causar que nuestra organización pueda al final del día ser una organización de alto impacto? Entonces a esto lo llamé liderazgo consciente porque se refiere a eso, se refiere a liderar desde el aspecto más esencial y más profundo nuestro, desde nuestra conciencia y nuestra capacidad de conectarnos con los valores, con el sentido de propósito, con el sentido más profundo de lo que somos. Entonces, al mismo tiempo el subtítulo lo que sugiere es la necesidad que tenemos como lo sugiere la figurita allí, de integrar organizaciones enteras para que juntas puedan rendir y llevar a sus miembros a una completa realización. Y quiero empezar hablando y mencionando de algo que ya había presentado en entrenamientos anteriores, que es la triada de lo que significa para nosotros tener éxito. Tener éxito para nosotros no es solamente producir para nuestros miembros resultados como viajes, como dinero, como ciclos, como rangos, que esos son resultados de negocio, sino que además hay una dimensión de equipo, donde aspiramos a formar una verdadera familia. Familia es el concepto en el cual se resume lo que queremos crear, ese sentido de comunidad, de conexión, de solidaridad, de lealtad mutua, esa profunda integración con otras personas que nos hacen sentir plenos por el goce mismo de la interacción. Y finalmente hay una dimensión individual, que es llevar a cada individuo en nuestra organización. Somos exitosos si le ayudamos a cada individuo a alcanzar su propia realización personal, su propia felicidad, su propio sentido de autodeterminación, de que están siendo los arquitectos de su destino. Y esa combinación de las tres cosas, resultado de negocios, equipo y realización personal o la dimensión individual, es lo que llamamos el éxito integral, la definición integral del éxito. Entonces el liderazgo consciente lo que busca es trabajar simultáneamente en las tres dimensiones, ayudarle a las personas a alcanzar todos esos niveles de éxito, porque no es uno o el otro, son los tres al mismo tiempo. Entonces, para esto me encantaría primero contarles un poquito de qué fue lo que generó el intentar buscar una dimensión más profunda de la motivación. Resulta que a lo largo de los últimos 3, 4 años, casi que desde que empezamos en el proyecto, hemos lanzado una cantidad de promociones, una cantidad de temas que han implicado que nos metamos la mano en el bolsillo de una manera fuerte para
para lanzar promociones, para decir hay tal premio si logras esto, hay tal premio si logras esto otro, complementamos el premio de la compañía con esto otro y así sucesivamente. Pues una cantidad de, digamos, entre comillas, experimentos en motivación que hemos hecho y de repente, por una de esas casualidades del destino que yo solo puedo llamar sincronicidades, llegó a mis manos este libro que ustedes ven ahí, que es un libro de un autor que se llama Daniel Pink, que básicamente el título traducido es como impulso o empuje. Y el subtítulo es La verdad sorprendente acerca de lo que nos motiva. Y en este libro, este autor básicamente dice los paradigmas con los cuales se movieron todas las organizaciones humanas en el siglo XX están mandados a recoger. Porque esos son paradigmas para la sociedad industrial. Esos paradigmas no responden a lo que el individuo de la sociedad moderna realmente busca en sentirse realizado y en sentirse compenetrado con una realidad más grande que él mismo para que surja la verdadera motivación. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer acá, y como siempre, no nos consideramos originadores mejor dicho, no hay ninguna idea realmente original acá, lo que hay es una integración creativa de ideas importantes de algunos de los pensadores y filósofos más influyentes de nuestro mundo moderno en la espera de que se vuelvan respuestas prácticas que te ayuden a ti en tu negocio y en tu vida diaria a lograr el éxito en las tres dimensiones de las cuales hablamos. ¿Sí? Entonces, quería empezar por ahí porque creo que el resultado va a ser bastante interesante, por lo menos para mí. La primera lección que aprendí de este libro y luego de otro de mis mentores, que enseguida voy a hablar de él, es que el garrote y la zanahoria no funcionan. En sociedades industriales donde había obreros que movían máquinas y que tenían que hacer movimientos repetitivos y en donde la productividad se medía por cuántos tornillos ponías sobre, sobre una tuerca y cuántos movimientos repetitivos hacías en el día y cuánto... sí parecía que este enfoque funcionaba, darle a la gente premios por lograr ciertas metas y darle ciertos castigos por no lograrlas. ¿Sí? En el mundo moderno, sin embargo, donde los temas son cada vez más complejos, donde las personas están cada vez más compenetradas con múltiples dimensiones de sí mismos y tratan de encontrar respuestas más profundas a por qué están haciendo lo que están haciendo, esto ya no es suficiente. Y para ponértelo de entrada de una manera bien concreta, si esto que voy a decir, lo que dice ese libro es cierto, la gran mayoría de las promociones dentro de las cuales nos movemos en este momento en Yenés no están diseñadas para producir el máximo resultado de la organización. No estoy diciendo que no vayan a funcionar, sino que digamos que hay maneras de operar que nos van a ser muchísimo más efectivos que simplemente ofrecer un premio, como por ejemplo ir a Atlantis, o el premio de tanto dinero por llegar a Zafiro, o sea, esos premios solo tienen como lo ha comprobado la compañía misma, donde se ha dado cuenta de que las promociones no siempre funcionan igual, solamente se las ganan unos pocos, la gran mayoría de la gente ni siquiera le apunta a muchas de las promociones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde podemos encontrar algo mucho más profundo que esto? Mucho más profundo que simplemente dar un premio o un castigo si no se logra. Y eso que en nuestro negocio, a diferencia de las empresas tradicionales, la palabra castigo inclusive está casi que prohibida. No hay manera de castigar a nadie en nuestro... Si alguien no hace lo que tenía que hacer, pues prácticamente eso viene sin consecuencias. Y en una cultura donde no cumplir con los compromisos, inclusive los que te haces contigo mismo, no tiene consecuencias, adivina qué, eso origina graves problemas. Graves problemas para ti y para tu gente y donde se crea una cultura de incumplimiento, una cultura de buscar atajos, una cultura de, de cosas que no son tan deseables, por decirlo de esa manera. Y ojo que cuando yo estoy hablando de liderazgo consciente, no estoy hablando solamente para las personas que son líderes de organizaciones o que ya tienen grandes equipos o que han creado montones de zafiros y montones de perlas, jades, e inclusive rubíes y esmeraldas, sino que también estoy hablando del liderazgo sobre ti mismo. ¿Cómo te motivas tú a hacer lo que realmente te comprometes a hacer, a hacer lo que realmente sabes que necesitas hacer para alcanzar el éxito en nuestro proyecto y en cualquier cosa que te decidas que vale la pena en tu propia vida?
porque estas lecciones no aplican solamente a Genes, aplican a cualquier área donde tú hayas decidido poner atención. Entonces, y para darte una idea de por qué esto no funciona, yo te lo llevo a una símil bien cercano a la gran mayoría de los latinoamericanos. Vamos a hablar de fútbol. Piensa por un momento en el objetivo global de un equipo de fútbol. Si tú te pones a pensar y te pones a pensar cuál es el objetivo que tiene un equipo de fútbol, siempre es en cada partido ganar. En cada partido significa, y ganar en fútbol se define de una manera muy concreta, meter más goles que el contrario. Siempre meter más goles que el contrario. Y si se define en términos de un campeonato, es ganar más partidos que cualquiera de los competidores. Entonces, si definimos el equipo de fútbol como todo el sistema, y esa es la analogía que quiero hacerte con nuestra organización completa de Genes, el problema de dar motivaciones individuales a las personas o motivaciones para cada uno de las partes del equipo de fútbol, que es lo que en términos de mi profesión se llamarían subsistemas, es que entramos en un problema grave. Por ejemplo, en un equipo de fútbol hay dos sistemas claramente diferenciados, o por lo menos eso es lo que se pensaba. El sistema de defensa y el sistema de ataque. Y como lo vas a ver, esos subsistemas tienen objetivos propios que son aparentemente complementarios, pero que si cada subsistema se enfoca únicamente en su objetivo, puede actuar en detrimento del sistema global. ¿Por qué? Mira lo fascinante de esto. Si el objetivo de la defensa, vamos a mirar cuál es el objetivo del sistema de defensa de un equipo de fútbol. Si el objetivo de defensa es no dejarnos meter goles y se les dan incluso premios, o sea, les vamos a dar el viaje a Atlantis a la defensa que menos goles se deje meter en todo el campeonato. Entonces, si estamos enfocados en ese objetivo, adivina qué. Un marcador donde perdimos 0-1 va a ser preferible de un marcador donde ganamos 5-4. ¿Por qué? Porque si la defensa está únicamente enfocada en su propio subobjetivo, que es no dejarse meter goles, ¿en cuál de los dos marcadores le metieron menos goles? En el que perdimos 0-1. A pesar de que el otro partido lo ganamos, la defensa va siempre a preferir, sobre todo si se les dan recompensas, que les damos tantos miles de dólares y si hacemos X o Y cosa, o les damos viajes para ustedes y sus esposas por cada partido donde no tengan la valla vencida. Entonces adivina que no, siempre se va a preferir marcadores donde el número de goles que nos metieron sean bajitos. Así sea, aunque hayamos perdido. Únicamente desde la mirada del subsistema de defensa. Ahora miremoslo desde el punto de vista del ataque. Pasa algo igualmente grave. ¿Cuál es el problema del ataque? O el objetivo del ataque. Hacer la mayor cantidad de goles posible. Entonces, ¿qué significa eso? Que un marcador donde perdimos 4-5 va a ser preferible 1000 veces a un marcador donde ganamos 1-0. ¿Por qué? ¿En cuál de los dos metimos más goles? En el que perdimos 4-5. Entonces, si miramos una organización desde el punto de vista de las partes, siempre vamos a estar en problemas para alcanzar el objetivo global de la organización. Si el objetivo global de la organización es, por ejemplo, a mí una cosa que me enorgullece de la forma como piensan Ricardo y Paula, es que desde hace años los estoy oyendo hablar de la dimensión, de la visión de 50. Somos 50 diamantes para el año 2020 en la organización. Eso es tener un objetivo claro para la organización entera. Pero resulta que si cada persona se centra en lograr su propio diamantazgo, como lo vamos a ver, eso puede ir, así como lo estamos viendo acá, en detrimento directo del logro del objetivo global. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que, ¿cuál es el objetivo que tenemos en Genes? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como distribuidores? Y mucha gente va a decir, no, pues alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, alcanzar la realización, ser feliz, buscar sentido de familia, ganar mucho dinero. O sea, la gente se pone muchos objetivos, pero esos objetivos, como los vamos a ver, son objetivos individuales, no son objetivos colectivos. Los mejores líderes forman objetivos colectivos.
Y los objetivos colectivos también tienen un problema en sí mismo. Las grandes organizaciones y las grandes corporaciones todavía no han podido, desde el punto de vista financiero, resolver el problema de cómo o se premian a los grandes realizadores individuales o se premian a los grandes, a la gente que más contribuye al sistema colectivo. Y los sistemas modernos, las empresas modernas y las corporaciones son tan complejas que es muy difícil medir la contribución de una persona al objetivo colectivo. Digamos que en nuestro negocio es un poquito más fácil, pero aún así te lo quiero poner de esta manera. Vamos a suponer que tú tienes una persona que es un águila en tu organización, como lo hemos definido en entrenamientos anteriores. Una persona que busca proactivamente construir una gran organización, que busca lograr sus metas, que hace ventas, que hace auspicios, que hace lo que sabemos que hay que hacer. Esta persona busca sus propios objetivos y está totalmente enfocado en lograrlos. Lo que se le olvida a esta persona es que la única manera de lograr una sinergia global que haga que el sistema crezca es cuando nos juntamos para hacer eventos, cuando nos juntamos para crear dinámicas colectivas, además de las individuales. Las individuales son importantes y tienen su propio lugar en la organización. Pero si yo no estoy pensando, por ejemplo, si solamente estuviera yo pensando en mi propio desarrollo individual, jamás tomaría las horas que se toman preparar digamos, una presentación como esta. ¿Por qué? Porque pensado de la manera más egoísta posible, yo diría, bueno, podría estar usando estas horas en directamente ayudar a la gente que es mi genealogía descendente, o a la gente que me contribuye a que yo cicle, o a la gente que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido de contribuir al colectivo? Y ahí es donde los grandes líderes empiezan a pensar, cuando tú rebajas un poco el desempeño individual y te sacrificas entre comillas, pero no eso no es sacrificarse, enseguida vamos a ver una palabra mucho mejor que sacrificio, para que el colectivo funcione mejor, adivina qué, de repente te encuentras funcionando a un nivel extraordinario. Entonces, vamos a suponer que yo en Medellín tuviese una organización de 100 personas y de repente me encuentro con que hay otro líder que nada tiene que ver conmigo. Él puede llegar a diamante corona y yo jamás voy a ver un solo centavo de lo que él gane, excepto cuando te das cuenta de lo que significa sinérgicamente un bono como el bono fundador o un bono como el bono diamante, que eso sí te premian y te llevan a pensar por el desempeño colectivo de la organización a nivel mundial. Son los únicos dos bonos que te llevan a hacer eso. El fondo diamante y el fondo fundador. Pero resulta que te hago la pregunta, ¿cuál sería mi motivación para que esa organización crezca? La organización del otro, para que tenga buenos entrenamientos, tengo acceso a los mejores videos y a los mejores libros sobre habilidades y competencias del negocio, para mantener su actitud alta, para alimentar el espíritu y conexión e integración como familia de esa organización. ¿Cuál sería mi motivación? Y cuando lo ves profundamente, mi motivación viene de entender, eso es como una especie de nivel de conciencia, de entender que solo si el otro crece y llega a grandes niveles, mi equipo puede empezar a absorber y a conectarse a la energía colectiva que usan los dos equipos trabajando juntos. Y eso es lo que muchos líderes se demoran años, y no es que es a veces décadas, en entender. A mí personalmente me tomó muchos años entender que siempre, 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 siempre valía la pena contribuir para que otros equipos crecieran y para que Yenes como un todo crezca. Si nuestra compañía como un todo es fuerte, tiene dinero para hacer promociones, tiene dinero para crear eventos donde ponen los mejores recursos disponibles a nivel mundial en términos de producción, en términos de videos, en términos de escenarios, en términos de líderes, en términos de promociones, en términos de productos, al servicio de la organización entera. A todos nos conviene que a Yenes le vaya bien y a todos nos conviene que a otras organizaciones también les vaya bien. Entonces, pero desafortunadamente la manera de pensar del siglo XX de quiero premiar a este por hacer este comportamiento, quiero
que cada persona haga lo mejor posible dentro de su posición y por hacer su centro de negocios exitoso. Desafortunadamente, ese sigue siendo el pensamiento predominante cuando se nos olvida que a veces es mucho mejor sacrificar parte de ese tiempo en lograr que el colectivo funcione mejor. Ahora, es también posible irse para el otro extremo. También me encuentro con frecuencia en todos los viajes que hago y dentro de mi organización y otras organizaciones, con el caso de líderes que dejan de hacer lo necesario para que su centro de negocios individual sea altamente exitoso y se enfocan en hacer que su gente sea exitosa. Ese comportamiento que se ve como sacrificado, desinteresado, como entregado, en realidad es altamente contraproducente si el foco es únicamente en esa dirección. Ahora, ¿por qué contraproducente? Porque resulta que el líder que se enfoca en que su gente crezca, en dar muchos planes para su gente, en ayudarles a invitar, en ayudarles a tener las habilidades básicas, se le olvida que el principio número uno de nuestro negocio es enseñar desde la congruencia. Enseñar porque siempre estamos dándole el plan a gente propia para que nuestra gente conozca a nuestros últimos auspiciados y sepan que no les pedimos que hagan algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Un área donde yo espero crecer enormemente es que he estado entrenando a mi organización en hacer, en volverse, digamos que de cierta manera, he tenido una actividad intensiva de dar el entrenamiento en ventas de mi compañía Procesos de Excelencia, que se llama Midas, darlo a, digamos que mi esposa y yo tomamos la decisión estratégica de donarlo a las organizaciones de Jeunesse con las que tenemos contacto frecuente. Y es un entrenamiento muy intensivo, es de alto rendimiento. Quienes lo han tomado saben de qué es lo que estoy hablando. Sin embargo, algo que mi esposa me cuestionaba y tiene toda la razón en hacerlo es, nosotros tenemos que ser capaces de estar mostrando el portafolio de empresas comerciales, de spas, de gimnasios y de salones de belleza, inclusive de personas individuales a las cuales nosotros personalmente le vendemos producto para alcanzar completa congruencia al enseñar vidas. Porque resulta que cuando lo enseño, se lo enseño a fuera del contexto de Jeunesse a empresarios que venden de todo, desde seguros hasta afiliaciones al sistema de seguridad social, hasta publicidad externa, todo lo demás. Entonces ahí pues no es un tema donde simplemente sirva a mostrar congruencia con sus negocios. Pero aquí se puede alcanzar un nivel nuevo de congruencia, porque yo sí he estado vendiendo toda la vida, he vendido la idea de Jeunesse, vendo en mis empresas, vendo mis servicios de consultoría, pero ahora quiero llegar a un nuevo nivel de congruencia, de tener un portafolio de clientes de Jeunesse muy claro y que sea demostrar que pueda negociar con ellos, por ejemplo, darles mejores precios si esos clientes nos sirven de referentes para que otras personas de la organización puedan alcanzar mejores niveles de ventas personales. Ese es un ejemplo de lo que quiero decir de cómo hay que alcanzar ese balance entre el desempeño individual, que es el subsistema de mi centro de negocios personal, y el colectivo, que es la ayuda a toda la organización, que empieza por mi genealogía descendente, luego sigue con mi binario, todos los que contribuyen a que cicle, y luego sigue con todas las organizaciones a nivel mundial, así no tengan nada que ver conmigo, excepto por la conexión que existe por el bono fundador y el bono diamante. ¿Ok? Ahora, uno de mis mentores es este caballero. Acabo de pasarme con él la semana pasada. Él se llama Fred Kaufman. Es vicepresidente de Desarrollo Ejecutivo y Organizacional de LinkedIn. Es amigo personal, hemos compartido con él una cantidad de experiencias extraordinarias. Estuve en el campamento base de la Concagua, en entrenamientos personalizados. Hemos estado remando en rápidos en Salta, en Argentina. Él es doctorado de la Universidad de California, Berkeley, en economía y fue durante varios años profesor de la Escuela de Administración Sloan de MIT, declarado el mejor profesor de esa escuela durante esos años y pues se considera en este momento el mejor coach del mundo. Entonces yo estaba tomando un entrenamiento avanzado de coaching la semana pasada con él y me recordó algo que a mí se me había olvidado y que tiene una aplicación directa en Jeunesse y es algo que suena complicado, pero en realidad es muy simple. La única manera de optimizar un sistema completo, un sistema global, es suboptimizando los subsistemas. Solo cuando una persona, solo cuando, digamos, pongámoslo en términos de Jeunesse, y esto para mí fue un tema de asombro, porque es totalmente contraintuitivo. La gran mayoría de las empresas, la forma como funcionan es,
O sea, por ejemplo, manejando un equipo de fútbol, empecemos con la analogía del fútbol, desde este ángulo, sería como decirle al equipo de fútbol, ustedes los de ataque metan la mayor parte de goles posibles, ustedes los de defensa eviten que le metan goles. Si hacen eso, vamos a triunfar. Y van a ver, y realmente no es así. Esa es una fórmula de fracaso. Y yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo quedé como el muñequito ese debajo de la expresión, con una cara de asombro cuando leí eso, porque ¿cómo así que de fracaso? O sea, ¿qué quiere esto decir que fracaso? Dice, sí, solamente cuando tenemos líderes cuya conciencia se ha expandido lo suficiente para entender que hay que estar continuamente pendientes de cómo hacer crecer el sistema global, cómo hacer que el corporativo sea muy exitoso, cómo hacer que los eventos en general sean los mejores eventos posibles, cómo hacer que todo lo que le da servicio a la organización entera tome prioridad sobre lo que le da servicio a mi grupo personal. Solo cuando somos capaces de pensar así tenemos una organización verdaderamente exitosa. Eso es lo que garantiza el éxito a largo plazo. Entonces resulta que de ahí viene una segunda lección, nacido también de ese mismo libro llamado Drive, que es completamente contradictoria con la anterior. Bueno, entonces, si no es posible, si no debemos premiar a los defensas y a los delanteros por hacer su propia función tan bien hecha y tan especializada, ¿por qué no les damos un premio según el número de partidos que se ganen en el equipo de fútbol? Y resulta que las investigaciones, inclusive la tesis de Fred Kaufman en su doctorado de economía, fue justamente sobre esto. Y él lo que nos decía es, adivina qué, tampoco funciona dar premios por el funcionamiento global, porque es prácticamente imposible devolver la contribución individual al sistema global. Entonces vamos a mirarlo en términos de fútbol. Vamos a suponer que hay un partido en el que estamos perdiendo, y vamos perdiendo 1-0, ¿cierto? 0-1, vamos perdiendo 0-1. Entonces resulta que, y ya faltan, digamos, 20 minutos, un entrenador que sabe lo que hace y que, por ejemplo, se está jugando la final del campeonato donde se decide todo, lo que hace es, le dice a los defensas, yo sé que tu función ha sido evitar hacer goles, pero este ya no es el momento de pensar en tu función, tienes que pensar en la función global del equipo. Ve con toda a buscar hacer los goles que necesitamos para empatar y luego ganar este partido. Y entonces así se enfocan en hacer esto. Pero entonces al final del día, si tienes que dar premios, ¿cómo vas a premiar a un defensa que salió, fue y contribuyó a que se hicieran 2 goles más? ¿Cómo lo premias? ¿Por asistencias? ¿Lo premias cómo? Y eso que ahí el ejemplo es mucho más, digamos, fácil hacerle seguimiento. Entonces, dependiendo de cómo mires el problema, ese mismo cilindro que ves ahí proyectado desde un lado en una pared se ve como un cuadrado perfecto, proyectado en el otro lado de la pared se ve como un círculo, es una paradoja, porque son dos vistas que son reales, ambas al mismo tiempo, y sin embargo ninguna de las dos es real. Hay que buscar una dimensión más profunda. Entonces, mira por qué el desempeño colectivo, premiar a todos por el desempeño colectivo y su conexión al desempeño colectivo tampoco funciona. Esta es una anécdota que es anónima y ha circulado en internet varias veces. Creo que algunos de ustedes la pueden haber leído, pero que me parece muy interesante. No pretendo con esto entrar en ningún tema de política o de sistema económico o lo demás, pero sí creo que es algo que aplica directamente a lo que queremos ver acá. Un reconocido profesor de economía de la universidad relató que él nunca había suspendido a ninguno de sus estudiantes, pero que en una ocasión tuvo que suspender a la clase entera. Cuenta que en esa clase los alumnos insistían en que el socialismo sí funciona, que en ese sistema no existen ni pobres ni ricos, sino que todos alcanzan una feliz igualdad, total igualdad para el pueblo. Bueno, todos tenemos ejemplos cercanos, y nuevamente, como lo digo, no quiero entrar en eso en profundidad, pero nos hemos dado cuenta de qué pasa cuando ese tipo de filosofía se intenta aplicar. El profesor les propuso entonces a sus alumnos realizar un experimento para ese año escolar sobre el socialismo. Todos aceptaron. Para que todos fueran socialistas, o sea, para que hubiera igualdad, las notas que obtuvieran los miembros de la clase serían promediadas, a fin de que todos los estudiantes recibieran una misma calificación. O sea, sería una clase socialista. De esta forma, para el primer examen, como es habitual, algunos estudiantes estudiaron mucho, otros estudiaron más o menos y otros no estudiaron casi nada. Se calificaron los exámenes, se tomaron las notas de todos y fueron promediadas. El promedio de la clase fue 7.8 sobre 10.
Los estudiantes que se habían preparado muy bien quedaron muy desconformes, mientras que los que estudiaron poco o nada estaban felices, pero todos con resultados iguales, 7.8 puntos a cada alumno, igual socialismo. Cuando presentaron el segundo examen, los estudiantes que anteriormente habían estudiado mucho decidieron no esforzarse tanto, ya que su nota sería promediada. Aquellos que habían estudiado poco lo hicieron menos todavía, porque confiaban en que otros, no ellos, se esforzarían para subir el promedio. Pero el promedio en este segundo examen fue 6.5 puntos. Nuevamente los que estudiaron algo estaban molestos y los que no hicieron nada estaban medianamente satisfechos. Finalmente, en el último examen del año, el promedio de toda la clase fue 4 y por tanto todos suspendieron. Pero todos eran iguales y repitieron el año sin excepción alguna. Ninguno de los estudiantes estaba realmente feliz. El profesor les preguntó si ahora entendían lo que significaba socialismo. Y esta historia aplica directamente a por qué dar premios de manera global tampoco funciona, porque la contribución de cada alumno aquí a la nota global nunca era premiada. Entonces no había incentivo realmente para que ninguno se esforzara en hacerlo. Entonces, Fred Kaufman, cuando finalmente hizo su tesis, lo que postulaba es: no es posible desde el punto de vista financiero ni crear recompensas globales como estas, donde se premia a todos de acuerdo a su contribución al sistema global, ni tampoco funciona crear recompensas individuales donde se premia todo por su desempeño como digamos, contribuyente individual a la meta. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, eso nos deja en un paradigma bien interesante. Y aquí es donde viene Dan Pink con su libro Al Rescate. Dice: la verdadera motivación, y también Fred Kaufman, porque él habla exactamente de lo mismo, dice: la verdadera motivación, lo que hace que la gente se sienta de lo mejor de sí mismo, de sí misma, y se esfuerce en lograr grandes resultados, no viene ni del garrote, ni de la zanahoria, ni de darle premios colectivos, ni la motivación real a largo plazo, la que perdura, la que te hace crecer, viene por la aplicación de 3 características complementarias e independientes en el proceso de crear una gran organización. Y la primera es autonomía, algo que nosotros buscamos desde que somos niños, hacer las cosas por nosotros mismos, buscar lograr ser cada vez más diferenciados como personas. Se define como el impulso de dirigir nuestra propia acción, nuestra propia vida. Es un estado de independencia, libre de intervención ajena, donde somos totalmente responsables de nuestros propios resultados. Y eso se ve en nuestro negocio, donde le hacemos tanta propaganda cuando hablamos con la gente, sobre todo en el plan de compensación, acerca de sé tu propio jefe, determina tu destino, sé el arquitecto de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tú determinas a qué horas trabajas, cuándo trabajas, qué tiempo pones. Cuando haces énfasis a una persona que toda su vida está acostumbrada a que otros le digan lo que tiene que hacer y francamente ya puede estar harta de no lograr resultados con ese sistema, esto para ellos es como tomar un vaso de limonada fría en un día bien caluroso. Es algo sumamente refrescante y que introduce un cambio enorme en nuestra vida. ¿Sí? El segundo concepto es un concepto llamado maestría, y es que las personas tienen que sentir que están mejorando continuamente el desempeño a medida que se dominan las habilidades y competencias básicas del negocio. ¿Sí? Francamente, nosotros, y me incluyo completamente y de primero, hemos hecho una labor bastante pobre en premiar el camino incremental de maestría que tienen las personas al dominar las habilidades básicas de los 8 pasos del patrón, de una venta efectiva del producto, de lograr mantener una actitud a prueba de balas, de las cosas pocas muy básicas que determinan el éxito de nuestro negocio. No hemos establecido un verdadero camino de maestría y hemos confiado que simplemente el plan de compensación que establece Genés y la forma como compensa el desempeño individual es más que suficiente para alentar a la gente a llegar a nuevos niveles de maestría. Y vamos a encontrar que eso no es suficiente, porque recompensas externas de maestría nunca compensan las recompensas internas. La maestría es la determinación de lograr una mejora continua en nuestro desempeño. Al volvernos cada vez mejores en lo que hacemos, podemos disfrutar más nuestra labor porque le imprimimos nuestra experiencia y conocimiento, nuestro sello personal.
Ninguno de los frontales de Juan Carlos Barrios, y los conozco a todos, creo, hace el negocio como lo hace Juan Carlos Barrios. Todo le pone su sello personal. Todos. Es más, nadie da el plan como Juan Carlos. Nadie invita como Juan Carlos. Se siguen recomendaciones, se hacen cosas, pero una cosa que hemos descubierto es que alentar este sello personal, alentar que cada persona exprese su mejor ser, completamente su luz propia, y le imprima ese sello de ese sabor personal altamente enriquecedor a ese término estructural llamado los 8 pasos, hace una tremenda diferencia. La maestría exige crecimiento continuo, un mantenerse hambriento dentro del campo de trabajo que se ejerce. Es como lo muestra la figurita ahí, es como trabajar continuamente en nosotros mismos para crear aquella obra de arte que es nuestra vida. Es mantenernos hambrientos, significa nunca tener el arquetipo del sabelotodo. Yo eso ya me lo sé, yo ya en este campo ya nada tiene que enseñarme. Yo soy de las personas que pienso que en el momento en que te adoptas esa postura, en ese día empezaste a morir completamente. Todos los días aprendo y aprendo de todo el mundo. Aprendo una nueva manera de hacer las cosas o incluso aprendo una nueva manera de no hacer las cosas, pero todos los días aprendo. Entonces, hay algo que sí hemos profundizado y es que hemos encontrado algo parecido a nuestro ADN en el negocio y es una reflexión continua que está en proceso, todavía no lo hemos terminado, pero creo que hemos avanzado y es lo que llamamos comportamientos raíz, que son el equivalente de nuestro ADN. Esos comportamientos raíz, antes de ellos, se manifiestan en entender, como lo decía en la asesoría bastante larga que nos dio Angel Lee sobre cómo volverse multimillonario en el negocio, que hay algo llamado la ruta del dinero. La ruta del dinero es esencialmente cómo se mueve el dinero en el negocio nuestro. Y convertirnos en gente próspera significa entender el dinero, apreciar el dinero, crear una amistad profunda con él. Y resulta que en nuestro negocio la ruta del dinero es básicamente tres esferas, tres grandes esferas de acción. La primera es aprender a ser un buen consumidor del producto, que eso se aprende. Hay que aprender qué productos van con cuáles, en qué orden se aplican, cuál es la mejor hora para hacerlo, con qué combinación, si yo tengo que priorizarlos de acuerdo a mi presupuesto, con cuáles empiezo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro tema bien interesante atado a consumir el producto y es la congruencia. Si yo consumo el producto, si yo estoy en autoenvío, si yo hago las cosas que tengo que hacer, mi gente va a hacer lo mismo. ¿Sí? Una gran organización se crea por duplicación de comportamientos básicos con el sello personal de cada uno. ¿Sí? Consumir el producto es uno de ellos. Recomendar el producto, que es la otra gran esfera y en mi opinión es la cenicienta en este momento de nuestro negocio. Porque pocos de nosotros somos capaces de hacer nuestro centro de negocios altamente productivo, el personal. Estoy hablando no de los bonos que te pagan por el comportamiento global de la organización. Estoy hablando de los que te ganas por cómo se desempeña tu negocio. Entonces te hago una pregunta que ojalá te lleve a un comportamiento bien fuerte. ¿Cuánto ganaste en el mes que acaba de terminar, en el mes de junio, por venta de producto directa a clientes tuyos que no tengan nada que ver con tu organización de Genesis? ¿Cuánto dinero ganaste? Y si tu respuesta es cero o es cercana a cero, adivina qué es. Es una fuente de cuestionamiento bien fuerte y te invito a que cambies ese comportamiento radicalmente, porque al convertir, si una persona en el negocio quiere crear dinero rápido y su familia lo ataca porque no produce dinero, adivina qué, la mejor manera de producir 500, $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 incluso, mensualmente en una organización desde el primer mes, la manera más efectiva y directamente atada a un comportamiento puramente lineal, donde a mayor esfuerzo, mayor resultado, es la venta directa del producto. Yo definitivamente es algo que recomiendo y es algo que, como lo llamo la cenicienta, y por eso hemos hecho un esfuerzo titánico por cerrar esa brecha y creo que hemos avanzado enormemente en hacerlo, enormemente en hacerlo. ¿Sí? O sea, uno de los casos que yo más presumo es el caso de mi hermano Pablo, que solamente con ventas en internet ha tenido semanas donde se gana comisiones cercanas a los $3,000 solamente vendiendo productos. Entonces, es muy interesante cuando eso pasa porque eso fue el resultado de más de 400 horas de reuniones. Eso no ocurrió de la noche a la mañana, pero no nos dimos por vencidos y finalmente creamos algo para él que le funciona bastante.
Entonces hay muchas cosas que podemos hacer en esa dimensión. Y finalmente está en aquello en lo cual se dan la mayor parte de los entrenamientos a esta hora y la mayor parte de los entrenamientos de los líderes, que es la expansión de la red a través de recomendar el negocio. Y ahí, como en todas, también es una ruta de maestría, porque ahí lo que hay que dominar como habilidades básicas son los 8 pasos del patrón del éxito. Y no voy a entrar en ellos, pero la ruta que sigue cualquier camino de maestría es una ruta muy parecida a la que ves en esa línea que se ve como yendo hacia abajo primero y luego hacia arriba. Tú estás en una situación estable, decides ponerte en una zona de incomodidad, decides sobreponerte a tus limitaciones internas, a tus enemigos internos, limitaciones de merecimiento, de creencias, de paradojas, de muchas cosas, y luego empiezas a trabajar todos los elementos externos, empiezas a hacer llamadas, invitaciones a trabajar tu lista, a dar el plan, a hacer todo lo que hay que hacer, y gradualmente tú empiezas a darte cuenta que ese nivel de dominio, de maestría, se traduce en resultados. ¿Sí? Y para profundizar un poquito más, nos hemos dado cuenta de que en esas 3 esferas hay 3 comportamientos básicos que es donde queremos poner el foco para crear premios globales y también premios individuales en las siguientes promociones que cree la organización y donde queremos hablar con los demás líderes para crear esto colectivamente y crear un acuerdo completo. Quiero ofrecer esto como hipótesis, no porque sea la verdad, pero sí porque al reflexionar bastante, en mi opinión, la habilidad básica, premiar a alguien por dominar y convertirse en un aprendiz avanzado y luego en un maestro de contactar e invitar. El segundo comportamiento, un maestro en crear volumen personal de movimiento de productos en manos de clientes que satisfacen sus necesidades legítimas con nuestros productos legítimos. Y finalmente el otro que tiene que ver con aprovechar la infraestructura completa para mantener una actitud de campeón, que es la asistencia a eventos, tanto personal como de mi organización. Esos 3 comportamientos raíz, en mi opinión, son los más importantes. Puedo estar completamente equivocado, o sea, no lo digo como una verdad absoluta de ninguna manera. Como lo digo, esto es un proceso de diálogo y consulta con los demás líderes. Esto es lo que va a alimentar el árbol desde la raíz, el enfatizar esos 3 comportamientos, y va a producir grandes frutos en el árbol entero. ¿Sí? Y finalmente, el último, digamos, componente de toda de la tríada que hace que una persona se motive. Autonomía era el primero, maestría era el segundo y el tercero es propósito. Propósito es el anhelo de que nuestro trabajo en realidad sea una contribución al logro de algo mucho más grande. ¿Sí? Como el ejemplo de los 2 obreros que estaban contribuyendo a crear una catedral, y uno de ellos pues lo veía como un trabajo y el otro lo veía como algo que iba a trascender y contribuir a la salvación de muchas vidas en el futuro, de muchas almas. Eso creaba una actitud completamente distinta a cómo se hacía el trabajo. El propósito nos ayuda a darle sentido y significado a nuestra profesión. Nos ayuda a recordar que damos servicio a nuestra gente como nosotros y colaboramos de alguna u otra manera para el éxito de nuestro equipo, de nuestra empresa o de nuestra sociedad. Y hay una cita que el autor de un libro llamado Flujo, la psicología óptima del comportamiento de alto desempeño. Este es uno de esos europeos que tiene un apellido de esos que tiene como 17 consonantes y 3 vocales. Estoy exagerando, obviamente, pero se llama Mihail Csikszentmihalyi y escribió ese libro llamado Flow o Flujo. Y él decía lo siguiente: si un líder demuestra que su propósito es noble, que el trabajo permitirá a las personas conectar con algo más grande y permanente que su existencia individual, la gente dará lo mejor de sí misma a la organización. Y para darte un ejemplo de cómo funciona esto, déjame contarte la historia de una persona que estaba en los Estados Unidos en la época de Navidad, el 24 de diciembre, atendiendo uno de esos stands de su compañía en medio del bullicio de Navidad, donde todo el mundo durante el día, o sea, pasaron miles literalmente de personas buscando comprar. Y, y esta persona con mucha alegría las atendió y con mucha alegría y estaba inspirado por la manager de él. Ambos estaban vestidos así de elfos, con el vestido verde y rojo de Navidad, que en Estados Unidos es muy diciente, digamos, en nuestro medio latino es menos, pero pues estamos tan penetrados culturalmente que también es significativo acá hasta cierto punto. Y
Durante todo el día, atendiendo sus propios clientes en el stand, el, el, eh, el muchacho protagonista de esta historia, que se llamaba John, eh, dice, yo tengo que comprarle esta chica en un ambiente tan difícil de trabajo, donde estamos cansados, estamos de pie todo el día, estamos hablando con gente, estamos completamente desgastados. Ella mantiene una actitud tan extraordinaria que me ha hecho sentir maravillosamente. Yo le quiero comprar un regalo de Navidad. Entonces, y se pasó el tiempo, y como era 24 de diciembre, y los almacenes cerraban temprano ese día, ya no iban a las 6 de la tarde, todos cerraban. Faltaban 5 minutos para las 6 cuando él se acordó que no le había comprado el regalo y dijo, ¿ahora yo qué hago? Yo le quiero dar el regalo, se lo quiero dar a toda costa. Y entonces dijo, pues voy a ver qué encuentro. Y salió corriendo, ya casi no había flujo de personas porque todo el mundo se había ido ya para estar con sus familias en la noche de Navidad y todo el tema. Y, y sale corriendo, le dice a la chica, a la manager, digamos que él se llamaba John y ella se llamaba Claire. Y entonces le dice a Claire que él iba a ir al baño, pero en realidad lo que iba a ir era a comprar, a buscar si en los últimos 5 minutos podía encontrar algo que, que le sirviera a ella. Y entonces empieza a recorrer a toda carrera el centro comercial, que se estaba quedando rápidamente desierto, cuando se da cuenta de que la puerta de uno de los almacenes más prestigiosos de los Estados Unidos, y que tiene una de las misiones y visiones más extraordinarias en términos de atención a los compradores, todavía estaban abiertos, y era Nordstrom. Entonces ve la puerta de Nordstrom y se afila y ¡ran! Entra corriendo y dice, ahí es donde está, esto es lo que quiero comprar. Y entonces estaba muy preocupado porque solamente tenía como $15 en el bolsillo. Entonces se acerca a la zona de donde habían, digamos, como pequeños regalos de Navidad, y había una señora. Y lo primero que le impactó es que esta señora llevaba, igual que él, todo el día atendiendo personas, y seguramente cientos y cientos y cientos de personas. Y sin embargo se veía impecable, se veía inmaculada, o sea, se veía como si acabara de salir de un catálogo. Entonces John se acerca a ella y le dice, hola, feliz Navidad, soy John. Y ella le dice, muy feliz Navidad para ti también, yo me llamo Teresa. Y entonces le dice, Teresa, mucho gusto, mira, el problema es este, mi manager, que se llama Claire, que está esperándome allí en el pasillo, en el stand, hemos estado atendiendo gente todo el día, y se me olvidó, yo quiero contribuir porque ella hace de mi trabajo algo tan maravilloso, quiero que me ayudes a escoger un regalo que valga la pena. Y entonces ella le dice, bueno, ¿y como de qué presupuesto estás pensando? Y entonces llega y le dice, pues se busca en el bolsillo, cuando se da cuenta de que la billetera se le había quedado en la casa y solamente le quedaban como $15 en el bolsillo. Entonces le dice, y saca con vergüenza, casi se puso rojo del color de la chaqueta de elfo y del gorro, y le dice, solamente tengo $15. Y entonces ella le sonríe y le dice, no te preocupes, veamos qué es lo mejor que podemos hacer para ella por estos $15. Y se fue directo a la zona de grandes rebajas, porque después de cierta hora Nordstrom, para poderse deshacer de inventario, rebaja y rebaja, rebaja ciertas cosas, y le dice, aquí vamos a encontrar algo bonito. Entonces se encontró algo que normalmente valdría como $30, se lo encontró por 15. Y entonces llega a ella y le dice, aquí está. Y entonces él llega y se pone a pensar, esta señora debe estar tan cansada, y ya son más de las 6, ya es hora de que ya habían cerrado la puerta del almacén inclusive, esperando, y los porteros estaban esperando la salida de los últimos clientes, y dice, ay, y yo ahora, ¿cómo le llevo este regalo así pelado? Y llega ella y le hace la pregunta mágica, ¿quieres que te lo envuelva? Porque si se lo vas a dar a ella ahora mismo, no concibo que se lo des así. Y entonces le ilumina la cara a él y le dice, pero claro, por supuesto, me encantaría, algo sencillo. Y dice, no, ¿cómo que sencillo? Déjame hacer algo que... Y pone toda la gracia, el arte, la belleza, el donaire toda su experiencia en Nordstrom, y le hizo un empaque de regalo de $1,500, a un regalo de $30 que le estaban dejando como en 15. A él se le salieron las lágrimas en los ojos y le dice, solamente le alcanzó a decir con un nudo en la garganta, gracias, gracias, esto está divino. Entonces cuando llega, sale del almacén así todo emocionado, con lágrimas en los ojos y tal cosa, llevaba el regalo detrás de él y se va acercando al stand de él en el pasillo. Y estaba Claire allí esperándolo. Y entonces le dice, ¿qué te pasó? Y entonces voltea a él así con una sonrisa, todavía con los ojos húmedos y todo lo demás.
saca el regalo de la espalda, se lo pasa, así lindo, y ella se queda muda, Claire se queda muda, y le dice, feliz Navidad, Claire, quiero agradecerte el haber hecho de esto que podría haber sido una experiencia terrible en algo sumamente pasable y sumamente disfrutable para mí. Entonces Claire se queda mirando y le dice, John, no puedo creerlo, me parece increíble que hayas hecho esto, qué bonito. Se acercó, le dio un abrazo y toda orgullosa terminaron de cerrar el stand y se fueron para la casa. Entonces la historia podría haber quedado ahí, pero resulta que este muchacho se sintió tan impactado por la actitud de Teresa que al otro día, el día de Navidad, porque en Estados Unidos el día real, pues donde se celebra es en el desayuno, no es como en nuestros países latinos, que es en la noche de Navidad lo importante. La gente sí se ve en la noche de Navidad, pero lo importante es al otro día, donde abren los regalos al lado del árbol y todo lo demás. Bueno, una vez que hubo pasado toda la, digamos, la primera interacción con su familia y todo lo demás, él se acordó de Teresa y dijo, yo esto lo tengo que agradecer. Y se sentó y escribió una carta. Y eh, le dijo, en este sentido, Teresa, yo sé lo que es estar en tus zapatos, me trataste como un príncipe, fuiste el mejor ejemplo de la misión y visión de Nordstrom. Para mí, tocaste mi vida de una manera que va mucho más allá del valor del regalo que te compré. Quiero agradecértelo porque además Claire se fue anonadada para su casa llena de satisfacción, de felicidad, de que yo le hubiera reconocido su trabajo como manager. Muchas, 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 muchas gracias. Bueno, no supo nada más el hombre. Resulta que él trabajaba a tiempo completo en ese stand, ahí en el pasillo, lo tenían adornado de Navidad y él estaba vestido de elfo, pero ahí era donde iba. Un día, como a las 3 semanas, llega Teresa, sale de Nordstrom y lo va a buscar y le dice, quiero contarte algo. Nosotros tenemos una reunión quincenal donde hablamos de servicio al cliente y donde se nos invita a hablar de las reacciones que nuestros clientes han tenido de cómo mejorar el servicio al cliente. Y yo pues sin ánimo de nada más, excepto hablar de la alegría que tuviste con nosotros y de lo orgulloso que me siento trabajando en Nordstrom, leí tu carta. Pues resulta, y lo dice con un nudo en la garganta, que mi manager me dijo, por primera vez en mi vida, que me iban a dar el premio estatal de reconocimiento a la mejor vendedora de Nordstrom. Entonces me dieron el premio y me dieron un bono de $100 para gastar en lo que yo quisiera. Y entonces para mí eso no fue lo mejor es que llegué a mi casa y le conté a mi papá todo lo que había pasado. Y mi papá me dijo, Teresa, me siento muy orgulloso de ti. Y en toda mi vida, mi papá nunca me había dicho que estaba orgulloso de mí. Entonces le di un abrazo a John y le dijo que muchas gracias. Y John no le pasaba como a mí en este momento, no acertaba a modular palabra y, y después se quedó pensando del efecto que podemos tener en otras personas. Y quise expresar eso en una frase, porque ese es el mismo poder que tenemos nosotros en nuestro negocio, exactamente el mismo. Al ofrecer a los demás lo mejor y más noble de nosotros mismos, al sembrar esperanza en los corazones de quienes no veían un futuro, al enseñarles con el ejemplo a expresar su propia grandeza en total humildad y servicio a otros, al explorar cómo darle a sus vidas un sentido profundo y significativo, podremos mirar con una sonrisa a la muerte y repetirle las palabras del poeta. Confieso que he vivido. Así que te invito a que salgas hoy mismo a tocar vidas, a dar lo mejor de ti, a entender que detrás de nuestro negocio hay un propósito simplemente extraordinario, donde millones de vidas van a ser tocadas
por la grandeza de tu ser interior. Y eso trasciende cualquier otra cosa, cualquier viaje, cualquier bono, cualquier premio, cualquier compra que puedas hacer a nuestro negocio. Eso es lo que verdaderamente vamos a dejar sembrando alrededor del mundo. Para mí ha sido un verdadero honor estar con ustedes en este domingo. Un gran abrazo. Gracias, mi Juan. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo, gracias por tan lindo entrenamiento, gracias por tan especial mensaje, gracias por compartir desde tu experiencia, incluso desde lo que has invertido, la parte financiera, porque detrás de estas palabras hay mucha inversión y eso es lo que muchas veces la gente no sabe. Y hay una inversión financiera muy, muy grande detrás de cada palabra y detrás de todo lo que acabaste de hacer, y eso te lo quiero reconocer hoy también. A todos, gracias, de verdad. Gracias, felicidades, felicidades, felicidades por estar aquí, felicidades por este espacio, gracias Juan David, gracias nuevamente. Luza, un abrazo fuerte a Juan Carlos Aorte, todo nuestro reconocimiento, gracias por crear esto que se está haciendo tan grande, que es Conquistare, por todo lo que está implicando Conquistare para tantas y tantas familias por tantos países. Gracias, gracias a todos, que tengan feliz noche, nos vemos dentro de una semana. Un abrazo, chao, chao, muchísimos éxitos.